Bienvenidos a Boadilla Debate. Hoy, 9 de junio de 2016, nos vamos a adentrar en un periodo de tinieblas, un periodo que está bajo la tierra, un periodo en el que todavía no existía la escritura y en el que quizás el hombre todavía no era hombre, la prehistoria. Pues buenas tardes, como les decíamos, vamos a hablar hoy de prehistoria. No estamos en 2016, aunque por lo visto ya quería irme para atrás y me ha acelerado. Estamos en 2017. Y están con nosotros, en primer lugar, a mi izquierda, Marian Prieto, es profesora de Historia y miembro de la Junta Directiva de Caballo Verde, que representa hoy en la mesa a nuestra asociación. A continuación, David Benito. David Benito es el autor del libro que vamos a presentar hoy. Ha estudiado Geografía e Historia en la UNED, es editor y director y presentador del programa Ágora Historia, que es uno de los programas radiofónicos de difusión de historia más interesantes en la actualidad. Escribió ya un libro hace pocos años, Área 51, La zona oculta, con la Esfera de los Libros, la editorial que ha publicado este que tenemos hoy con nosotros. Y es un experto en temas de historia, también de misterio, y lo tenemos afortunadamente y con muchísimo gusto por ser con nosotros, porque también cuando presentó el libro de Área 51 pues tuvimos la alegría de poder contar con él. Como vais a ver, no solamente es un gran conocedor de temas muy diversos relacionados con la historia, sino además un estupendo comunicador. Y a continuación está con nosotros también Roberto Sáez, es un experto en paleoantropología, ha colaborado con la revista de paleontología Nautilus, es asesor o ha sido asesor de la Wellesley College edX, no sé si lo he pronunciado bien. Además es miembro de varias asociaciones científicas, es cofundador del Club de la Ciencia de Boadilla, que está integrado actualmente en la Asociación de Amigos del Palacio, y sobre todo es editor de un blog extraordinariamente interesante que es el Nutcrackerman, que les aconsejo a todos, les recomiendo que lo visiten, hablaremos luego también de él. Antes de empezar propiamente la tertulia, nos gustaría que pudiésemos ver juntos un vídeo que sea, bueno, técnicamente parece que lo llaman ahora book trailer, un vídeo sobre el libro del que vamos a hablar hoy, que nos sirve como pretexto para hablar de este tema tan fascinante como es el de la prehistoria. Vamos a ver si podemos emitir el Siempre vídeo. se ha dicho que el hombre viene del mono, una mala interpretación de la teoría de la evolución de Darwin. Os invito a que conozcáis, a través de mi libro Historias de la Prehistoria, cada uno de los detalles de los grandes descubrimientos prehistóricos que nos han permitido vislumbrar de dónde venimos y cuáles han sido nuestros pasos evolutivos. Todo comenzó hace 7 millones de años. Para ese ancestro común tenemos 3 posibles candidatos: Sahelanthropus chadensis, Ororhyntugenensis y Ardipithecus. El siguiente paso evolutivo fueron los australopithecos y los parántropos. La evolución hizo de las suyas y surgió el primer Homo, Homo habilis, con la capacidad de fabricar útiles que cambiaron nuestra historia. Homo erectus, Ergaster, Georgicus, Heidelbergensis, Antecessor, el Hobbit y finalmente las 2 últimas especies, los neandertales, que desaparecieron, y los únicos que sobrevivieron, nosotros, Homo sapiens. ¿Cómo vivían? ¿Qué arte hacían? ¿Cómo se relacionaban? ¿A quién tuvieron que enfrentarse?
Además conocerás el lado más oscuro de la prehistoria, el hombre de Piltdown y el hombre de Orce, entre otros. Conoce quiénes somos y de dónde venimos. Historias de la prehistoria. Pues vamos a hablar entonces del libro. Marian, ¿puedes introducir tú la tertulia? Sí, bueno, quería lo primero dar las gracias a los que nos acompañan hoy, a Roberto y a David, especialmente a David porque además de lo que nos va a contar aquí, que va a ser interesantísimo, yo quería hacer mención a que ha sido alumno mío en clase de historia, entonces me gusta mucho esta metáfora del profesor que ahora se convierte en alumno para aprender de él, ¿no? Y algo he aprendido con su libro, lo que pasa que, y por aquí quería empezar un poquito esta tertulia, cómo ha sido capaz de recopilar tantísimos datos, tanto material, tanto científico como de recreación de escenas en la aparición de determinados fósiles y que a la vez tenga un carácter divulgativo que enganche la obra, ¿no? Es decir, a alguien que no sea experto en prehistoria, ¿qué le dirías de este? Bueno, sobre todo, dices cómo, pues con mucha pasión. Yo creo que cuando haces algo con pasión, pues al final terminas consultando las fuentes primarias, que muchas veces hoy en día prácticamente no se consultan, únicamente vamos a libros que han hablado de otro, y muchas veces tenemos la información más valiosa, pues en este libro, por ejemplo, en los breves apuntes de Marcelino Sáenz Autola, que me parece un documento fantástico, en libros que no existen en castellano, pero que son libros míticos dentro de la prehistoria y que gracias a esos libros podemos recuperar, o yo he podido recuperar, historias de la prehistoria, nunca mejor dicho, que estaban en el olvido. Por lo tanto, quería recopilar todo ese anecdotario para incluirlo junto con datos más científicos, pero son historias que creo que nunca se deben olvidar, porque al igual que la evolución humana tenemos que aprenderla y esa historia, las anécdotas y de la forma que se ha encontrado un fósil o el nombre que se le ha puesto a un fósil también es parte de nuestra historia y muchas veces se olvida esa parte. Sí, yo veo una tremenda labor de documentación, ¿no? Has consultado, tú lo has dicho, fuentes primarias. Me sorprende la cantidad de obras del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Que la arqueología, como la prehistoria o el estudio de la prehistoria, como tú dices varias veces en el libro, está en constante renovación, ¿no? Cada día hay una novedad. Y tú acudes muchas fuentes desde el siglo XIX hasta 2013 o 2014, es decir, que ese abanico lo has abierto tanto, ¿no? que parece mentira que en un libro que es extenso, ya advierto a los que nos están viendo, ¿no? Y es intenso también, cómo ha podido caber tanta información. Y me sorprende también tu buena documentación de los yacimientos. También te queríamos preguntar, ¿qué has excavado, en qué yacimientos has estado? ¿Qué experiencia tienes tú, arrastras de este mito de Indiana Jones que ya sabemos que no existe como tal? Bueno, y además que, como yo digo en el libro, el mito de Indiana Jones, yo he escuchado entrevistas, y creo que lo digo en el libro, donde se dice que excavar es muy aburrido, los propios arqueólogos dicen que es muy aburrido, que no es ni mucho menos como Indiana Jones, y yo creo que lo que hace Indiana Jones es muy aburrido. Lo bonito es ir a excavar y estar levantando finas capas de tierra y encontrarte pues un trocito de carbón o una pieza que nuestros antepasados lo dejaron allí porque estuvieron haciendo pues un despiece de unas piezas y lo dejaron tal cual. O sea, es que es una auténtica máquina del tiempo. Por lo tanto, a mí me parece de aburrido nada. Sí que es cansado porque terminas hecho polvo, depende en qué yacimiento estés, con más o menos recursos, pero creo que de aburrido ni mucho menos. Y sobre todo estaba en la parte de Asturias, en una cueva que es donde más tiempo he estado, en Coyubil. La verdad es que no es una cueva súper conocida, pero bueno, muy importante porque recoge un periodo, no quiero dar demasiados datos, ¿no? Que pertenece al magdaleniense y al solutrense, ya la última parte del Paleolítico Superior, y que bueno, era un lugar de paso donde acudían en invierno a lo mejor, o en épocas donde se lo permitían, iban a cazar, hacían sus despieces, se aprovisionaban de comida y ya iban a zonas más costeras, ¿no? Pero vamos, como te digo, o sea, la arqueología aburrida
para nada. Nada, en absoluto, ¿no? Perdona un momento, además en tu libro cuentas anécdotas, no sé si sobre esto le ibas a comentar, pero anécdotas verdaderamente divertidas y de aventuras, ¿no? Cuando has dicho lo de Indiana Jones, estoy recordando que se narra aquí en su libro el episodio este de los cocodrilos, ¿no? Eso parece de una película. Y bueno, y sin ir más lejos... Van buscando, ¿no?, fósiles y se encuentran cocodrilos, ¿no? Bueno, que casi por decirlo mueren, así, porque se lanzaron los cocodrilos a ellos. Pero fíjate, me voy a España, a Atapuerca, que todo el mundo lo conocemos, que nos pilla más cerca. Tenemos una imagen de Eduard Carbonell, uno de los directores de Atapuerca, una persona seria, pero es que detrás de esas excavaciones hay millones de anécdotas. Y en Atapuerca ahora mismo está todo muy organizado. Esto es, por cierto, es Atapuerca, está saliendo la imagen de Atapuerca, precisamente. Y está todo muy fragmentado y muy cuidado, pero en los inicios había como bastante más libertad. ¿Qué pasa? Que las jugadas que había y que hay, por qué no decirlo, seguro que Roberto también lo sabe, detrás de las excavaciones, oye, se va a trabajar, pero también hay que pasar sus momentos divertidos y de desahogo, ¿no? Y Eduard Carbonell relata unas historias terribles, como que iba a la gente que no se levantaba para ir a excavar al día siguiente y se quedaban sin presupuesto y necesitaban excavar, es que le iba soltando, creo que era gas butano, incluso cristales para que la gente se pinchase en la cama y se levantase, o sea que las excavaciones también, y eso también es parte de la historia, o sea, no debemos olvidarlo, que son anécdotas que creo que se tienen que recoger en los libros y hoy en día, excepto Atapuerca y Georgia con el yacimiento de Dimanisi, pocos libros, todos se limitan a la parte científica y esta parte que era un poco el anecdotario y el cuaderno de campo, el diario de los investigadores que hacía Marcelino Sáenz Altuola y otros investigadores, creo que se está perdiendo. Ya hablas mucho también, o aparece muchas veces esta idea de la casualidad, que también a veces rectificas, ¿no? Y dices, bueno, casualidad, como se dice de la inspiración, ¿no? Que te tiene que pillar la casualidad ahí excavando. A veces leyéndolo tenemos la sensación, a mí me parecía, que a veces primero se plantea la teoría y luego hay una especie como de forzar algunos de los hallazgos, ¿no? Pues me empeño en que esto va a ser un antecesor, no sé qué, y aunque solo saque media tibia, hay que buscar el resto hasta que aparezca lo que yo pienso que hay, ¿no? Hay una parte un poco intuitiva del que está... Ya digo que la casualidad le pilla si está ahí excavando, claro, si no sería impensable. Pero veo mucha controversia, ¿no? Empeñarse en una teoría y hasta que no la sacan a la luz, pues todos los ramales que van apareciendo de contradicciones que a veces enriquece también, ¿no? Esto lo de la casualidad es como la inspiración, que hay que buscarla. Si no la buscas no la vas a encontrar, ¿no? Y es la parte menos romántica de la arqueología, que hay muchos intereses políticos, incluso hasta nacionalistas, se podrían decir, donde nos empeñamos en tener el primer neandertal, el primer sapiens, el habitante, el homínido más antiguo del continente europeo. Y muchas veces las cosas no se hacen del todo bien. Incluso en Atapuerca se han forzado en determinadas ocasiones excavaciones porque había que llegar a ciertos niveles y había que llegar para con prontitud además, ¿no? Entonces, pues bueno, es opinable, ¿no? No siempre se trabaja de la forma que se debería, pero bueno, creo que se está haciendo en Atapuerca concretamente un gran trabajo, un trabajo excelente, desde luego. No sé si querías preguntarle. Yo quería también preguntar a Roberto, porque tiene un blog que bueno, me ha parecido muy interesante, muy actualizado, y además, hablando de actualización, quiero aprovechar, y esto realmente sería para los dos. Esta misma semana ha aparecido una noticia en El País que recogía a su vez la información de la revista Nature, muy interesante, y he visto que rápidamente la tenía reflejada en el blog, pero vamos, ha sido inmediato. Se refiere precisamente a un descubrimiento de restos en Marruecos, y claro, me gustaría una valoración sobre esto, porque parece ser que podría obligar a cambiar un poco la situación, la ubicación del origen del Homo sapiens, desplazarlo del este al oeste, y una pregunta que yo me hago desde mi ignorancia en el tema, ¿no? Si eso, al acercarlo al este de África, también lo podría acercar a la península ibérica. Bueno, efectivamente la noticia de esta semana es un bombazo para esta ciencia y es una noticia muy bonita porque rompe muchos moldes, ¿no? Y afortunadamente es una ciencia muy joven, solo tiene 150 años
y sobre todo en los últimos 40 y tantos pues se han roto muchísimos moldes. En particular esta noticia es en Marruecos, en el sitio, en el yacimiento de Jebel Irhoud, un fósil, un cráneo, de hecho 6 fósiles que se habían encontrado en 1961 estaban datados en 160.000 años. Se habían considerado al principio neandertales, pero bueno, con el paso de los años, décadas después, se llegó a un consenso en que eran modernos y morfológicamente correspondían a Homo sapiens, humanos modernos, ¿no? Pues lo que se ha encontrado ahora es un nuevo conjunto de fósiles, sobre todo destaca una mandíbula, y sobre todo se ha conseguido redatar con mucha mayor precisión los mismos fósiles, tanto los del 61 y años posteriores como los recientemente descubiertos en 2004, en 315.000 años. ¿Y esto qué significa? Significa que, dado que lo habíamos considerado sapiens, significa que unos fósiles que habíamos considerado sapiens tienen 315.000 años, cuando el inicio de sapiens pues todo el mundo lo consideraba en alrededor de 200.000, ¿no? Realmente la importancia de esto es que ya hay distintos puntos a lo largo de la geografía africana en el cual hay evidencias del origen de sapiens. En el este tenemos Homo kibis, el famoso Homo kibis de 195.000 años. Ahora tenemos en el oeste, en el noroeste, Jebel Irhoud, y también tenemos pues otros puntos distintos en África, incluso en Sudáfrica tenemos también algunos fósiles muy importantes como el de Florisbad, de 260.000 años, en apariencia también sapiens, si bien también con rasgos primitivos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la ciencia ahora, con independencia de los fósiles, ¿no? La genética, que la verdad que nos está abriendo los ojos en la paleoantropología, la genética nos está diciendo que realmente la aparición del linaje sapiens pudo haberse dado hace 500.000 años. Y todavía no tenemos a lo mejor una correspondencia en fósiles cuyo material genético hemos podido analizar y determinarlo con exactitud. Pero la separación del linaje neandertal y el linaje sapiens se produjo, eso lo sabemos, a nivel molecular hace 500.000 años como mínimo, ¿no? Hay quien dice que pues, alrededor de 600 o pudo ser hace 700.000 años. Entonces, ya hay un amplio grupo de científicos, yo diría, de las eminencias, ¿no?, en paleoantropología en el mundo, que habla del linaje sapiens con origen hace 500.000 años y que lo que considerábamos como humanos anatómicamente modernos, es decir, lo que somos ahora, realmente es un subgrupo de los sapiens que nacieron hace 500.000 años, ¿no?, o 300.000 si consideramos el fósil de anteayer, ¿no? Entonces, eso nos hace una y otra vez, es un ejemplo, pero es un ejemplo muy bueno, que nos hace una y otra vez pensar en romper los paradigmas que habíamos medio asumido como válidos, a lo mejor en las 2 décadas anteriores, ¿no? Esto es lo bonito de esta ciencia, ¿no? Es asombroso. Y luego contaré una anécdota también que figura en el libro, ¿no?, donde termina hablando de Homo naledi, que precisamente fue coexistente con sapiens, y tenemos ya novedades de Homo naledi, ¿no? O sea, claro, porque una de las cosas que llama la atención del libro es precisamente que anticipa muchas novedades, quiero decir, que avisa respecto de que va a haber muchas novedades en el futuro. De hecho, llama mucho la atención que continuamente se hace referencia a estudios muy recientes, de 2013, 2014, ¿no? Eso es una cosa que llama mucho la atención. Y por lo tanto, todos los que estamos aquí tenemos seguramente una idea bastante distorsionada o bastante distante de lo que es hoy el concepto de la evolución humana, ¿no? La ramificación, el árbol genealógico de nuestra especie seguramente es muy diferente al que estudiamos nosotros, ¿no? Es que hace unos cuantos años él tiene en su página web un árbol maravilloso que iba a estar en este libro, pero por una confusión al final no estuvo. Y hace no tantos años había 3 especies, que era básicamente Homo erectus, Homo neanderthalensis, los famosos neandertales, y Homo sapiens. Y hoy el árbol se ha abierto de una forma impresionante y no todo el mundo está a favor. O sea, no tenemos que olvidar que, claro, estamos hablando de hace muchos de millones de años, o cientos de miles de años, depende de la especie, y no todo el mundo se pone de acuerdo. Unos creen que hay que diversificar mucho en tantas especies, otros que hay que englobar, y
y es que nadie se pone de acuerdo. Y luego lo que decía yo, que también hay muchos intereses por un lado y por el otro, que unos se empeñan en encontrar unos determinados fósiles y que pertenezcan a una especie y otros a otra. O sea, que lo puede decir Roberto, que es que no se pone de acuerdo nadie. Así es, ¿no? La famosa Lucy se halló en 1974, hace solo 43 años. Estamos hablando de algo relativamente muy reciente. Estamos hablando de esta ciencia de anteayer. Lucy permitió confirmar la especie Australopithecus afarensis y hoy nadie discute, o casi nadie discute, que fue el Australopithecus nuestro antepasado, fue la especie antepasada de Homo, del género Homo, dentro del género Australopithecus, ¿no? Bueno, pues antes del 74 nadie hablaba de Australopithecus afarensis, ¿no? Estamos hablando de cosas absolutamente cambiantes, ¿no? En los años 50, 1950, pues ya hay que mencionar el siglo, ¿no? Se decía que todos los fósiles que nos permitían explicar la evolución humana cabían en una mesa camilla. Bueno, ya hay miles de fósiles, ¿no? que podemos analizar, y es más, fósiles que todavía están encerrados en un cajón, pendientes de analizar, lo cual es, o sea, faltan investigadores, claro. Ya esto hay que añadir algo que también comentas en tu blog, que me parece muy interesante, y me recordaba a un libro maravilloso de Alain Deyermond que hablaba de la literatura desaparecida, ¿no? Deyermond hablaba de un corpus literario muy interesante en la literatura universal, también en la española, que ha desaparecido. Hay autores hay veces que Cervantes, por ejemplo, habla de algunos autores que para él eran magníficos y han desaparecido, no tenemos sus textos. Y hay una pestaña en tu blog que me llamó mucha atención, un artículo sobre fósiles desaparecidos, ¿no? Es decir, que están apareciendo nuevos, pero es que además también han desaparecido otros, ¿no? Lo cual me parece también muy llamativo eso, ¿no? Bueno, lamentablemente los 3 fósiles de los que hablo han desaparecido por causas humanas, ¿no? Uno de ellos se habla aquí, que es un capítulo, además hago referencia en ese artículo precisamente que está genialmente descrito, el Homo erectus, el hombre de Pekín, ¿no? Los fósiles que desaparecieron lamentablemente pues, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se trataron de proteger enviándoles de China a Estados Unidos en valija diplomática y ¿verdad? Pues, nunca más se supo de ellos, ¿no? Entonces es una pena porque es un tesoro, ¿no? Lo que realmente se ha perdido, ¿no? Y otro fósil que además puede que sea la primera evidencia de bipedación, Ornithugenensis, pues bueno, cuando cerró un museo local en Kenia donde estaban conservados esos fósiles, pues tampoco nunca más se supo de ellos, ¿no? Es una pena porque se están perdiendo auténticas joyas, ¿no? Y antes de entrar un poquito en materia, una pregunta que, bueno, yo he visto tu explicación en el blog, pero sí me gustaría que lo comentases. ¿Por qué Nutcrackerman, el cascanueces? El cascanueces. Cascanueces es un tipo de Australopithecus robusto porque masticaba continuamente vegetales, un poco al estilo, salvando las diferencias, de los gorilas hoy, y eso le hizo desarrollar una morfología del cráneo completamente especializada en la masticación repetitiva y tenía una mandíbula masiva, unos molares del tamaño de una moneda pequeña, ¿no? Y además pues, con una cresta sagital que le permitía insertar los músculos que están especializados en la masticación, ¿no? Y eso, los músculos temporales donde nosotros se insertan a esta altura, pues en el hombre cascanueces se insertaban justo en la cresta sagital, ¿no? que es muy llamativa. Entonces, al principio se pensaba que su dentición tan robusta, tan bestial, era porque cascaba nueces o frutos duros, ¿no? Eso, pues con el paso de los años, se ha visto que claramente corresponde a una masticación repetitiva de vegetales blandos, ¿no? Sin embargo, pues se quedó con el apodo de hombre cascanueces. Es mi fósil favorito, de siempre lo ha sido, Nutcrackerman en inglés, y por eso le puse, ¿no? En honor a ese fósil, pues por supuesto le puse ese nombre al blog. Pues yo les invito a todos a que visiten el blog porque es realmente interesante, está muy actualizado y me parece, vamos, no soy experto en el tema, pero desde luego da la impresión de ser un blog muy riguroso, muy científico y muy veraz, ¿no? O sea que bastante fiable en cuanto a su información. Quiero recordar que estamos en este programa emitiendo en directo gracias a Teleguadilla y también gracias a la gentileza de La Barbacana, el restaurante que nos ha cedido esta sala.
y de la colaboración de las AMPAs de Boadilla. Gracias a ellos podemos estar ahora mismo pues, en ese espacio virtual, ¿no?, de Internet. David, puesto que mucha gente no tendrá una idea muy clara, y después de lo que hemos hablado, quizá menos todavía, de cómo sería el mapa o el árbol genealógico del Homo sapiens, ¿no?, y luego podamos hablar con un poquito más de soltura, ¿cómo describías tú más o menos desde el Australopithecus, ¿no?, hasta el Homo sapiens actual, sin entrar en los matices y las ramificaciones más concretas, porque digamos lo que sería el tronco, ¿no?, que para empezar quizá ya no hay que verlo como algo lineal, ¿no?, supongo. Bueno, mientras explicas, voy a un momento con una cosilla. Es muy fácil y muy sencillo al mismo tiempo. Y que me corrija Roberto, que seguro que lo tiene más actualizado que yo, está muy al día. Pero tenemos, antes básicamente, como he dicho, estaba Homo sapiens, que somos nosotros, Homo erectus, que ahí metíamos a todos, y Homo neandertal. ¿Qué es lo que se ha hecho con el tiempo? Pues aparecen los famosos australopithecus, con Lucy, como digo yo, la estrella de las estrellas. Ese es mi fósil favorito, Lucy. Luego hay una ramificación que no todo el mundo está de acuerdo, que son los parántropos, que los consideran también muchos australopithecus, y bueno, hace una ramificación que es simplemente una adaptación a un medio, australopithecus que se adapta al medio y se llaman también, en lugar de parántropos, australopithecus robustus. Eso por un lado. Después llega ya el género Homo. Empieza con los Homo habilis, que los llaman porque tienen la habilidad de fabricar instrumentos. Después tendríamos el que se conocía como Homo erectus, que hoy se ha quedado esa designación únicamente para Homo erectus en África, todos aquellos que salieron y se desarrollaron en África, o sea, perdón, en Asia, ¿no? En Asia. Y en África tenemos Homo ergaster. En Europa ese mismo fósil, ese mismo Homo, se llama Homo heidelbergensis. ¿Qué pasa? Que muchos consideran que es un Homo erectus y otros consideran que hay que hacer esa ramificación, ¿no? Luego tendríamos a Homo neandertal y después daríamos paso, muy grosso modo, a Homo sapiens. Entre ellos se solapan, podemos hacer muchas más ramificaciones, pero para no liar mucho a la persona que no conozca en profundidad la prehistoria, ese sería un mapa muy general. Pero lo primero, bueno, me surge también la pregunta, ¿no?, que esta evolución, que no hay más remedio, yo creo que explicarlo así, no hay que entenderlo como algo lineal, ¿no? Es decir, que no es que el neandertal surja del heidelbergensis, ¿no?, o que del neandertal, desde luego, está claro, creo, ¿no?, que no surge el Homo sapiens. Siempre hemos visto el típico dibujo, ¿no?, de una serie de homínidos que se van irguiendo, que no tiene sentido. Eso tenemos que borrar de la cabeza eso, porque no tiene ningún sentido. De hecho, los australopithecus ya bipedestaban, o sea, que ya andaban erguidos y no eran del género Homo, ¿no? Y tenemos que verlo todo como un frondoso árbol donde van apareciendo una serie de ramificaciones, y claro, nadie se acuesta siendo Homo neandertal y se levanta siendo sapiens, sino que son muchísimos miles de años de evolución, mutaciones, ese es otro debate, ¿no?, azarosas o no, si la selección natural aprovecha por un motivo o por otro, ese es un bonito debate también, pero claro, tenemos que ver todo como un frondoso árbol donde se ha ramificado todo mucho y donde no debemos pensar este da paso a este otro, este otro y este otro, y así surge el Homo sapiens, ¿no?, sino que bueno, hay una serie y además de condicionantes a nivel del clima, del propio humano, en fin, toda una serie de factores. Sí, pero por ejemplo, tú comentas en el libro que creo que dices incluso que hay unión sexual, ¿no?, entre el neandertal y el Homo sapiens. Esto también sucedería entre otros, no sé si me expreso bien, homínidos, ¿no? Es decir, entre distintas especies de Australopithecus, de habilis, del ergaster con el erectus, ¿no? Esto también, seguramente eso es lo que provoca las mutaciones, o por qué se produce esta evolución ramificada. Sin duda hubo mestizajes.
Yo siempre me gusta recordar que el concepto de especie es un término humano. Nosotros nos encanta etiquetar todo y entonces decimos, pues esto es Neandertal, esto es Sapiens, esto es Erectus y esto es Naledi. Bueno, realmente entre Neandertal Sapiens a nivel molecular sabemos por la genética que hubo mestizaje, poco, pero lo hubo, y no sabemos de especies anteriores simplemente porque más allá de hace 400.000 años, el ADN de Atapuerca, precisamente de la cima de los huesos, no hemos podido recuperar material genético, solo por eso. Si consiguiéramos recuperar, y a lo mejor alguna vez, pues a partir de un mínimo material, tenemos la tecnología como para poder analizarlo y reproducirlo, pues llegamos a averiguar que Erectus pues pudiera ser uno de los rastros que hay en el material genético de Denisovano, que es una especie que hay en África humana, que hemos conseguido definir como especie humana ancestral solo por el material genético, porque realmente hay un trocito de falange y 2 o 3 molares, y nada más que con eso tenemos material genético como para saber que es una especie diferenciada. Eso que es tan asombroso, y no tenemos más fósiles para saber cómo era su cara, cómo era su mano, seguro que insisto, la tecnología nos acabará permitiendo recuperar muestras mínimas de material genético como para demostrar que hubo mestizajes en especies más antiguas que el Neandertal y el Sapiens, ¿no? Que no hemos llegado más simplemente por falta de tecnología para recuperar el material genético. Si nos remontamos a lo primero, ¿no? al Australopithecus. Antes hablaba David de Lucy. En tu blog aludes a qué sabemos sobre Lucy. Me gustaría que expliques un poco esto, pero tiene una segunda parte de la pregunta que casi me gusta más. ¿Qué no sabemos de Lucy, ¿no? Un personaje al que, quizá por el nombre, y por cierto, es una tertulia abierta, podéis interpelaros, se pueden cruzar las conversaciones. El nombre de Lucy también lo ha humanizado, ¿no? Porque pensamos en Lucy y nos parece algo muy tierno siempre, ¿no? Pero no Australopithecus. Le voy a dejar que hable porque es experto en Australopithecus. Yo qué hago hablando de Australopithecus teniendo a Roberto aquí. No, por favor. Además la historia de Lucy está muy bien contada aquí también, ¿no? Tuve la oportunidad de asistir a la charla que dio Doug Johansson, su descubridor, en Alcalá de Henares hace un año, y él lo explica muy bien. Claro, Lucy hoy nos sorprendería, has dado el clavo, ¿no? Nos sorprendería que la hemos humanizado y nos sorprendería ver a una especie de chimpancé, si la tuviéramos delante, caminando de una forma bípeda, ¿no? Bueno, sería raro, pero la meteríamos en un zoo inmediatamente, te lo garantizo, eso sin ninguna duda, aunque sea nuestro antepasado directo, probablemente. ¿Qué es lo que pasa con Lucy? Bueno, sabemos muchos datos y se ha hecho muy famosa por lo que sabemos, pero efectivamente no tenemos todavía muy claro cómo caminaba. ¿Era bípeda? Probablemente sí, casi con toda probabilidad, bípeda habitual, pero probablemente no caminaba ni remotamente parecida a como caminamos nosotros, sino pues con un cierto balanceo de las piernas, ¿no? Algo parecido a lo que nos recuerda cuando vemos un chimpancé caminando con dificultades, balanceándose, algo parecido a eso, pero de una forma habitual. La evolución humana, como lo describe muy bien David en su libro, y lo has apuntado aquí, pues es bueno, un arbusto más que un árbol, es una ramificación y es una evolución de unos grupos evolucionando a otros por distintos motivos de la selección natural, de la mutuación, del flujo genético entre grupos. Unos se extinguieron, otros continuaron, otros se mestizaron con los anteriores, etc., ¿no? Eso lo tenemos que ver como una complejidad tal que bueno, pues, es muy difícil entender. Sabemos 4 cosas de Lucy, pero no sabemos muchísimas otras cosas de Lucy, que todavía nos faltaría por averiguar, y nos faltan más fósiles, decididamente. Yo decía también, antes comentaba que precisamente, y en el libro también hay alguna pista de esto, ¿no? Tiene mucho encanto en la prehistoria, bastante lo que no sabemos, ¿no? Hablamos del arte en el Paleolítico y después de darnos, David, varias interpretaciones, algunas más clásicas, otras un poco más innovadoras, al final la gran conclusión es que ahí está, que la interpretación todavía está por definir. O cuando nos hablan de formas de cazar, o cuando nos hablan, en realidad lo que realmente te deja con la miel, ¿no? Un poco en los labios es lo que no sabemos de la prehistoria, porque
habéis definido un poco la labor, decías, de todos los que asisten a un yacimiento, de las labores que hace cada uno, pero la labor del prehistoriador, me imagino que es la interpretación de todo eso, y a partir, como decías tú, de un molar, de media tibia, de un resto de un bifaz, vamos a interpretar cómo vive un conjunto de personas, si hay lazos de solidaridad, como también sale, ¿no? Que también sirve un poco para catalogar cuando ya es hombre o cuando le podemos llamar homo, ¿no? Si existe atención a la infancia, cómo se prolonga la relación madre-hijo, todo eso a veces simplemente con 3 molares, 4 cantos que servía de taller. ¿Qué hace el prehistoriador? ¿Cómo colaboráis? ¿Cómo es este equipo interdisciplinar? Es que es impresionante la información que se puede llegar a obtener, lo que decías tú, de un molar, de un fósil, de la forma en que se encuentra el fósil. Pero lo más importante es que la tecnología va avanzando a pasos agigantados y hay yacimientos en los que uno se puede preguntar, ¿pero por qué no excavan más? ¿No? Es mejor muchas veces tenerlo bajo tierra, vamos a esperar unos años porque a lo mejor dentro de 50 o 100 años las futuras generaciones que excaven van a sacar el triple de información. Ahora mismo hay información que se puede obtener de un yacimiento que la gente de la calle que no tiene conocimientos de prehistoria se asustaría de la de datos que se pueden obtener. Y dentro de, yo estoy seguro, que dentro de 50 años, bueno, incluso mucho menos, vamos a poder obtener muchísima más información de lo que obtenemos ahora. El ejemplo de las cosas, bajo mi punto de vista, que se está haciendo muy mal, es Altamira. Altamira se veía venir, hace muy poquito se han dado los datos de que ha subido, creo que era 1 grado de temperatura la cueva desde que la han abierto, y bueno, pues ya le estamos restando vida. Algo que, por cierto, también comentas que ya lo dijo este francés que vino... Es que en Francia, por ejemplo... Pensando de hace muchísimo, ya claro. Dijo, cuidado con los cambios climáticos aquí en Altamira, ¿no? Y nadie hizo caso en su momento. Y es que en Francia se hacen muy bien las cosas, y allí se dice que no se entra en una cueva, se hacen unas reproducciones en 3D para que se puedan estudiar, se hacen recreaciones como se ha hecho de Altamira, que tenemos 2, y luego al final se termina abriendo la cueva para que pase la gente, o sea, no pueden pasar investigadores para obtener más datos, y pasa gente que, bueno, que muy bien, que lo va a poder observar, pero que tenemos una neocueva con la que van a poder disfrutar, y al final en Francia eso no ocurre. No sé tú qué piensas, vamos. No, yo pienso que tenemos un lujazo que es la neocueva y que sería más que suficiente como para admirar la obra que es exacta a Altamira, y por lo que me han dicho, yo en Altamira no he tenido el lujazo de... Pero me lo cuenta mi mujer, ¿no? Que es cántabra y que con el colegio pues entraba. Las excursiones de colegio eran a la cueva de Altamira, ¿no? Cuando se hacían estas barbaridades hace 4 días, ¿no? Y lo que me cuenta es que los colores de la neocueva ella los recuerda en la cueva original menos vivos, o sea que han tratado de reproducir cómo sería, pues a lo mejor hace un siglo, antes de las barbaridades de 100.000 visitantes al año que entraban, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, ¿no? Yo reconozco que he estado en la neocueva y me imagino que la representación es absolutamente fidedigna, pero no provoca emoción. No provoca emoción, es algo, es un poco fría. Bueno, tú has estado en la neocueva, acabas de decir, ¿no? Hay algo que tú piensas que estás en Altamira y de repente entras en una reproducción, y algo que también sale, ¿no? Que decías, esa emoción de ponerte delante y pensar quién ha pintado esto se pierde, es verdad. Sí. Es verdad, ganamos en mantener Altamira, pero conformarnos también da pena. De todas formas, Marian, yo creo que en Cantabria es un lujazo, es un paraíso, efectivamente, para el arte rupestre, y hay cuevas. A mí mi favorita es una que no mucha gente conoce, el Pendo. El Pendo me encanta, es una catedral, es inmensa, es una nave tremenda, totalmente diáfana, de 23 metros de altura por 70 metros de largo, y con el panel pictórico al fondo. Probablemente hace 15.000 años incluso la luz en los equinoccios incidía directamente desde la entrada al panel pictórico, ¿no? Y que es una preciosidad además, y está reproducido, por cierto, ese panel en el Museo de Altamira, junto a la neocueva, ¿no? Yo es que con poquitas cosas me emociono, entonces yo con la neocueva me emociono también. Hemos dado un salto de todas formas considerable en años, ¿no? Sí, un poquito. Porque solo quería hacer un apunte y me gustaría, ya que decía la cueva, quería destacar también el castillo, que tenemos que valorarlo muchísimo, porque es que es una cueva donde tenemos todas las ocupaciones
de Homo sapiens, bueno, y Neandertal también tenemos. O sea, es que tenemos todas las ocupaciones, tenemos todos los niveles en la Cueva del Castillo, que muchas veces, bueno, pues Altamira está muy bien, y, oye, es un lujazo, ¿no? Pero la Cueva del Castillo, y tenemos otras 1000 cuevas por toda la geografía española, es una auténtica maravilla. Volviendo un poco a la pregunta original de Marian, ¿no? De la experiencia para el investigador, un capítulo que me ha llamado muchísima atención en tu libro es este de las huellas, a ver si... En la de Tolly. Sí. Bueno, eso es impresionante, ¿no? Porque ya no es una mandíbula, es una pisada que de forma alucinante se ha conservado. Bueno, porque se conserva un hueso, lo podemos entender, ¿no? Se va quedando sepultado, pero una huella, ¿no? Entonces, esa parte del libro me ha parecido extraordinariamente interesante, y además cómo a partir de la fuerza de la huella del dedo gordo, creo que es, ¿no? Se entiende no solo la forma de andar, pero el tamaño del Australopithecus, creo que era, y se hace una suposición que a mí me ha llamado mucha atención, entiendo que es una hipótesis, tampoco se puede confirmar, ¿no? Y es que iba el varón, el padre, la madre, y no sé si decir la hija o la cría, ¿no? Pero eso es extraordinariamente llamativo. ¿Podría haber un concepto de familia? O sea, ya no como los animales que sí que alimentan a sus crías. ¿Aquí habría que hablar de cría o habría que hablar de hijo? ¿Hay un concepto de familia, de solidaridad, de entrenamiento para la vida o de formación? ¿Qué pensáis? Yo personalmente creo que la misión principal del libro para mí era poner en valor nuestros antepasados, que muchas veces los subestimamos, pensamos que son seres rudos y ni mucho menos. Lo que decía Roberto, que ponemos muchas etiquetas y decimos a partir de aquí, Homo habilis, son todos pertenecen al género Homo. Lucy ya no pertenece al género Homo, es un Australopithecus y no es humano, es otro tipo de homínido. Y claro, en este caso de la de Tolly, vemos que, bueno, puede ser un poco un estereotipo de la familia, ¿no? Pero las pisadas así nos hacen intuir que pudiera ser un núcleo familiar, ¿no? No lo sabemos. No es más una proyección nuestra que queremos que eso sea así. Puede ser, bueno, las huellas están ahí, sí. Y sabemos que hay un volcán que está en erupción, que estaban huyendo probablemente muy asustados, y las huellas están ahí, eso es indudable. Pero creo que muchas veces ponemos la barrera de lo humano, y ¿por qué no pensar en una hija en lugar de una cría con un australopiteco? Porque, bueno, hemos dicho que es humano porque a nosotros nos da la gana, pero podríamos poner... Hay muchos que piensan también que podrían ser, pertenecer al género Homo, ¿no? Bueno. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro es que nosotros siempre decimos expresiones tipo comer a besos, nos comemos a nuestros hijos, e incluso en algunos ritos religiosos nos comemos a los dioses, ¿no? Porque la Eucaristía es eso. Hay canibalismo desde episodios, ¿no? Parece de canibalismo desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Eso llama mucha atención, llevamos un género. Eso ya, no sé, ¿qué opinión nos sugiere Yo creo esto? que nos horroriza culturalmente, pero durante 3 millones de años ha sido lo normal. Lo que pasa es que hoy, pues, insisto, solo por un tema cultural, pues nos parece algo totalmente negativo, pero el canibalismo, no sabemos muy bien si era por un carácter ritual o por pura necesidad alimenticia. Probablemente no había una necesidad alimenticia, porque donde se hallan restos caníbales también aparecen pues, muchas veces festines de fauna, ¿no? Procesada con las piezas líticas que aparecen también en los propios yacimientos, ¿no? Por ejemplo, Atapuerca. Entonces, bueno, pues formaba parte de la vida del grupo humano, pero era algo normal, anormal nos parece a nosotros. Entonces, bueno... Normal, pero no para cubrir necesidades, ¿no? Entonces, me parece que no, porque... ¿A qué le llamamos normal? O sea, no culturalmente ahora, que integraban dentro de una dieta aunque hubiera otra cosa, preferían carne humana, o que... Bueno... o que era indiferente lo que hubiera. Puede ser que a lo mejor pues no los enterraban. El Heidelbergensis o en Atapuerca, los preneandertales, pues todavía el concepto de enterramiento estaba incipiente, como la cima de los huesos puede ser un ejemplo de enterramiento, de ritual.
pero bueno, pues yéndonos a hace 800.000 años, como el caso de Homo antecesor, cuyos restos pues tienen todos marcas de canibalismo probablemente, pues y de huesos fragmentados, etcétera, bueno, pues era un aprovechamiento de la carne, la cosa que a nosotros nos parece Entre increíble. los mamíferos eso es extraño, ¿no? ellos, Porque bueno, a lo mejor entre los peces se da más, otras especies pero animales, ellos pues, tenían otro tipo de, bueno, porque era igual de normal que comerse un ciervo que cazan a comerse pues uno de los suyos que ha fallecido, o no puede no ser de los suyos, puede ser de un grupo de 10 kilómetros que se han encontrado allí y como no son de los suyos, pues precisamente lo aprovechan porque no lo consideran de los suyos. Entonces, bueno, pues ahí entramos un poco también en el terreno de las hipótesis y de la... claro, ¿por qué no conjeturar también? Claro. Si tenemos, por ejemplo, la cultura griega, que la transmisión de sabiduría se realizaba de una determinada forma, como por ejemplo puede ser el sexo, ¿por qué no? Lo bonito de la prehistoria es que con unos datos podemos conjeturar, ¿no? ¿Por qué no a través, y yo digo esto como se pueden lanzar millones de hipótesis, ¿por qué no a través de la gastronomía no se transmitían los determinados poderes, entre comillas, de un miembro del grupo, ¿no? O sea, esto es una de muchas cosas que se pueden decir. Sí, pero decían también, ¿no?, que aparecían fragmentados los huesos con la intención de sacar el tuétano, con lo cual ahí hay un poco como de acumulación de energía, ¿no?, de proteína, de lo más o sea, que no es solamente estas historias que nos cuentan de comerse el cerebro del jefe de la tribu para ser tan listo, sino que iban a buscar lo que necesitaban también de nutriente. Sí. Parece menos ritual y más... Pero si es un poco lo que dice David, a mí me sugiere que entonces creen, por ejemplo, en el alma o creen en un espíritu, porque eso también, el canibalismo, digamos, cultural, tenía un poco eso, ¿no? De comerse al enemigo era para adquirir los valores, las cualidades del enemigo, pero ya estás pensando en algo espiritual, ¿no? En Atapuerca se ha lanzado la hipótesis también como un toque de atención. Han lanzado esa hipótesis de la posesión del territorio, ¿no? Se decía que podía pasar un homínido por la zona de un determinado grupo y que como le estaba prohibido, pues le mataron y se lo comieron para... Pero bueno, también es otra hipótesis. Aquí tenemos, por cierto, una imagen, creo, de una recreación de Lucy. Sí. No, es el cascanueces, perdón. Este es Nutcracker, sí. Sí. Que una pregunta que también me sugería leer el libro, digo, si nos encontrásemos con un antepasado nuestro, tú antes lo has dicho, lo meteríamos en un zoo, pero muchas veces se ha comparado con el Homo sapiens, ¿no? Los distintos Homo y tal, con el Homo sapiens. Pero no sé si hay estudios que también lo hagan simultáneamente con los monos, con los grandes primates. En el sentido de la capacidad, bueno, capacidad craneal, me imagino que sí, pero su comportamiento, ¿no? Yo veo, por ejemplo, esta especie, claro, entiendo que lo vería como un simio seguramente, pero a lo mejor tendría rasgos que me harían sentir que es humano, ¿no? Algo humano, una mirada, no sé. Bueno, la primatología estudia esto, el comportamiento en buena parte, el comportamiento de los primates actuales, las especies más genéticamente próximas a nosotros, ¿no? Chimpancés, gorilas, orangutanes. Lo que se ha encontrado es que tienen muchos comportamientos de grupo que probablemente podamos proyectar hace 3 millones de años y lo veríamos de una forma muy parecida en los australopitecos. Los afarensis y los que estaban en la Etoli huyendo del volcán, pues probablemente constituían un grupo, porque hoy los orangutanes, chimpancés y gorilas constituyen grupos. Entonces, y muchas veces con actitudes de colaboración. Y tienen un líder. En los chimpancés es un líder agresivo, pero en los gorilas es un líder protector, no es agresivo. Entonces, ¿por qué no podemos eso imaginárnoslo perfectamente y proyectarlo hace 1 millón, 2, 3 millones de años? Los primeros somos los australopitecos, ¿no? Me gusta pensar eso. Lo humano, lo que nosotros llamamos lo humano, ese comportamiento colaborativo, para mí ya lo tenían los australopitecos. No tenían tal vez tecnología, aunque se empieza a ver que a lo mejor sí, alguna, pero sí tenían ciertos comportamientos que... Colaborativos, porque también llama la atención un episodio que tú, bueno, insinúas más bien, ¿no?, que es los conflictos, ¿no? Eso, en algún episodio que podría haber de matanza, ¿no?, entre ellos. Yo también quería preguntarte sobre esto, ¿no?, porque ya vamos muy justos de tiempo y hay un tema que yo creo que mucha gente suscita muchísimo interés, ¿no?, que es el tema del Neandertal. Ya sé que nos hemos pasado mucho, pero quizás es el homínido que más nos interesa porque con él convivimos, ¿no?
Esto es muy llamativo, pensar que el Homo sapiens ha estado conviviendo con un neandertal y que incluso llevamos genes del neandertal porque haya podido haber mezcla, pues es muy llamativo. Pero en tu libro, David, dices una cosa que le repites un par de veces que me ha llamado la atención y me gustaría que lo comentaseis. Y es que tú hablas de que el Homo sapiens arrincona, creo que el verbo que utilizas es arrincona al neandertal. ¿Realmente es eso? ¿No había un espacio suficiente, un espacio vital más que suficiente para que conviviesen dos tipos de homínidos? Cuando se habla de arrinconar es un poco metafórico, porque mucha gente se piensa que hay un conflicto entre ellos y Homo sapiens termina directamente por una guerra, ¿no? Entre comillas. Hay un conflicto entre ellos y terminan con la especie, ¿no es así? De competencia. Hay una competencia que debido al cambio climático... Este podría ser un neandertal, ¿no? Sí, está es un neandertal. Bastante humano, ¿no? En sus rasgos. Que se lo ha pintado siempre muy rudo y se ha descubierto pues, tiene los ojos claros, tiene una morfología diferente al estereotipo de toda la vida del neandertal, ¿no? Pero es un arrinconamiento adaptativo, porque una especie, como se está produciendo el cambio climático, los neandertales están preparados para vivir en un determinado entorno. Homo sapiens trae, o se cree que trae una nueva tecnología con la que puede aprovechar mucho más todo lo que tiene en su entorno, y eso es el hecho de arrinconar, ¿no? Que unos se adaptan, como toda la vida ha pasado a lo largo de la evolución humana. Unas especies se desarrollan y cuando tienen que desaparecer, desaparecen. En el momento de los neandertales se dieron las circunstancias para que no continuase la especie y se extinguieran, y al final pues ya eran muy pocos, hubo una fuerte endogamia y no tenemos que ver como siempre se ha pintado, ¿no? Que el Homo sapiens extermina directamente a Neandertal. Y tú también lo ves así más o menos como una especie de selección natural, ¿no? Sí, coincido con David. Se fue debilitando, la población neandertal realmente nunca fue gran cosa, ¿no? Se estima a nivel mundial pudieron ser 5.000 o 10.000 individuos y entonces pues fue debilitándose genéticamente y por competencia de sapiens en las zonas donde coincidían. Pero hay que valorar que los neandertales en la zona de Oriente Medio resistieron bastante, ¿no? Incluso los primeros sapiens que pasaron por allí, por el corredor de Levante, pues hace 90.000 años no pasaron de allí y se extinguieron. Aquellos en Capset, por ejemplo, tenemos claros en Skull, en la cueva de Skull. Sin embargo, luego, 30.000 años después, hace 60.000, los sapiens sí que pasaron, superaron esa barrera neandertal, ¿no? Entonces, los neandertales que tuvieron éxito y que yo siempre digo que vivieron más que sapiens. O sea, los neandertales, dependiendo del autor, pues tienen entre 300.000, 400.000 o hasta 500.000 años, y sapiens 200 o 300, depende de lo que consideremos anteayer, ¿no? Han vivido más que nosotros. Vamos a ver si nosotros tenemos tanto éxito como ellos, ¿no? Está por ver. Hay una cultura muy interesante, siempre que hablamos a nivel tecnológico, que es los procesos, las fases entre un periodo y otro. En este caso de los neandertales es el chaltepelroniense, en otras zonas son unos complejos que están a caballo entre uno y otro, y se cree que es un intento de neandertal de imitar la tecnología que traía Homo sapiens, un intento de adaptación al medio. Y ese tipo intermedio de culturas tecnológicas son muy interesantes porque seguro que en el futuro nos da mucha más información. Pero ahora que estamos viendo estas pinturas de Altamira, ¿no? Creo que está... Sí, también se ha dicho muchas veces que el neandertal desaparece por, como tú acabas de decir de alguna manera, ¿no? No es capaz de adaptar su tecnología como lo hace el Homo sapiens y por tanto no se adapta igual al medio. Y una de las consecuencias también que se ha dicho es que el neandertal no fue capaz de crear arte, ¿no? Pero hay otra teoría que también dice que no fue capaz porque desapareció antes. Es decir, que cuando vive el neandertal, el Homo sapiens tampoco ha creado obras artísticas ni esa tecnología, ¿no? Entonces, no sé si eso crea más dudas, ¿no? Más interrogantes. Estoy de acuerdo. Bueno, la cova de Nerja y el castillo que ha mencionado David, según la datación que está en duda, pudo tener unos discos en el castillo y en Nerja unas focas, puede ser neandertales, depende de la datación que está en duda, ¿no?
Pero cuando efectivamente, tú lo has dicho, cuando el Sapiens empieza a crear arte, el Neandertal estaba desapareciendo ya prácticamente. No tuvo apenas ya ocasión de... Bueno, estamos terminando ya. En el libro se cuentan episodios muy rocambolescos, desde la mujer de un antropólogo que tenía que llevar un fósil, un cráneo, no me acuerdo, de un australopiteco, al museo, cuando va con todo su cariño y lo mete en una caja, en un paquete y tal, en el taxi, se lo deja en el taxi, ¿no? Luego lo encuentra la policía. Bueno, una historia que tienen que leer porque hay episodios muy divertidos también, muy cómicos, casi novelescos en torno a la investigación de la prehistoria. Y luego también otros somos quizá menos populares, como que ya no nos da tiempo a comentar, pero que yo creo que son muy interesantes, como El hombre de las flores, que también llaman Hobbit, ¿no?, por su pequeño tamaño, o el hombre de Orce, que al final parece ser que no fue, ¿no?, si no me equivoco, no llegó a ser realmente... No fue, pero en el futuro creo que nos va a dar muy buenas noticias. El yacimiento Kara que se han... ¿Puedes adelantar un poquito al público exactamente qué fue lo del hombre de Orce? Seguro que mucha gente recuerda portadas de revistas, de periódicos hace mucho tiempo, en Orce una mitad hombre, mitad caballo, y la gente... Bueno, salió en los medios de comunicación y se decía que se había encontrado una calota craneal que pertenecía a un humano. Después, en ese mismo momento, surgió el debate si pertenecía a un équido o no, y finalmente, con el paso de los años, hubo una polémica tremenda, muchos intereses políticos también, y se descubrió que no pertenecía a un humano, pero sí que se han encontrado últimamente. Tú estás más puesto al día con los últimos hallazgos. Sí que ha habido, no sé si son falanges o molares... Molar infantil. Un molar que sí son humanos. Es humano, es el fósil más antiguo de Europa, no está en Atapuerca, está en Orce, tiene 1,4 millones de años, un molar infantil. Además comenta que hubo como ciertas suspicacias entre Atapuerca y Orce, ¿no? Bueno, eso es el morbo, ¿no? Yo creo. Ha habido un poco, pero bueno, tampoco ha sido... Yo creo que se llevan bien entre ellos, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo se llama? El hombre de Piltdown, ¿no? A mí eso me parece fantástico porque siempre nos imaginamos los designios de la evolución, es que no sabemos por dónde van a ir. Y esa es una clara muestra de que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Porque se quiso hacer un hombre, que es lo que nosotros pensábamos, que era el famoso eslabón perdido, una palabra ya en desuso. Nos imaginamos lo que sería el ancestro común, nos inventamos un homo y vamos, que no tenía por dónde cogerlo. La ciencia, todo hay que decirlo, después de muchos años sí que descubrió que era un auténtico fraude. Pues de estas cosas y muchas más hablan en este fantástico libro de David Benito que presentamos aquí en Boadilla. Y pasar la voz al público, ya estamos en el límite, pero seguramente hay alguna pregunta que quieran hacer a David o a Roberto. Bueno, yo tengo una pregunta un poco estrambótica, pero me produce una insatisfacción de pensar que eso puede ser. Me produce una insatisfacción de que puede ser y que no tengo respuesta. ¿Qué piensa la ciencia oficial sobre esta malla perdida entre el Neandertal y el Homo sapiens? O bien, más pronto diría yo, entre el primer Homo sapiens y el segundo. Porque si la evolución humana ha sido a través de ¿por qué ha habido una ruptura tan grande del primer Homo sapiens al segundo, que se calcula que son 7.000 años? Entonces yo pienso en que ha podido jugar, por ejemplo, la aventura extraterrestre, en el sentido de que si recurrimos al Antiguo Testamento, Adán se casó con Eva, pero hubo una mutación genética, le trasladaron una costilla. Entonces, y además no estaban viviendo, no se sabe dónde vivían como en la estratosfera. Podría ser un platillo volante a lo bestia, que no sé, vivían ahí los extraterrestres, y que tuvieron la curiosidad de hacer una
modificar la genética para crear una nueva raza, porque data de 7.000 años, y es el paso precisamente del Homo sapiens a la segunda parte. Y esto, yo ya he leído cosas, he visto una película y siempre me ha dado curiosidad. ¿Por qué no se sabe? Porque la Biblia, en el Antiguo Testamento, pues dice que Dios los expulsó del paraíso y le dijeron, crecer y multiplicaros. Y en la transformación esa habríamos podido heredar del conocimiento, que es lo que verdaderamente cambió más a los Homo sapiens, el conocimiento. Porque de repente, de no saber nada, se ha sabido mucho y se encuentran muchas huellas. Vamos a intentar hacer las preguntas cortas. Primero, antes de que contestes, quiero decir que David Benito tiene un libro muy interesante sobre naves espaciales y platillos, que es el de Área 51. Pero sí, ahora los temas son más fósiles. Yo quería saber la opinión de la ciencia oficial, nada más. Me he extendido porque he querido que me entendieran. Creo que no voy a contestar mucho a la pregunta, pero voy a intentarlo. La ciencia, hoy por hoy, no contempla eso. O sea, el registro arqueológico es el que es, tenemos más o menos datos, pero está bajo tierra y vamos, el contemplar temas bíblicos, la arqueología no puede contemplar eso. Porque hay una malla perdida. No, pero yo no creo que haya malla perdida. O sea, la arqueología y la paleoantropología hay unos datos que se han obtenido, en el futuro obtendremos más datos, pero es lo que tenemos, o sea, no podemos mezclar algo sobrenatural con una ciencia como es la arqueología o la paleoantropología. Eso es mi punto de vista. A mí, perdón, me ha sorprendido que todo lo que va a ser no habéis comentado, no habéis dicho ni una sola vez la palabra cromañón. Es que ha desaparecido esa clasificación, está metida dentro del Homo sapiens y no he oído ninguna vez cromañón. Somos los sapiens arcaicos, ¿no? Sí, somos brutos, vamos. Cromañón son los sapiens europeos, los sapiens que hicieron el arte. Homo sapiens tiene origen en África y hace ya bastante, 200 o 300.000 años, como he venido hablando, cuando entraron en Europa hace 45.000 años, esos restos que cubrir casi a la par que los neandertales en Europa, pues se les llama cromañones. Entonces eran los neandertales y los cromañones. Ese término está un poquito en desuso ya. Es un Homo sapiens primitivo, ¿no? Para entendernos. Un primer Homo sapiens, ¿o no? Bueno, son los primeros de Europa, podemos llamarlo así. Sí, en Europa. En Europa. ¿Hay tiempo? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el coloquio porque está siendo interesantísimo. Tengo una pregunta para David y relacionada con el comportamiento. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, hoy día estamos en el siglo XXI y somos la misma especie Homo sapiens y unos vivimos en el mundo de la tecnología y de la red global y todavía hay Homo sapiens viviendo en la prehistoria en los bosques del Amazonas o en el desierto de Kalahari. Lo mismo pasaba cuando al mismo tiempo que se estaba iniciando la escritura y haciendo monumentos en Oriente Próximo, en Europa estábamos todavía haciendo megalitos, monumentos. Siempre he tenido la curiosidad o la duda. ¿Hay bases científicas, hay argumentos para pensar que sucedía lo mismo en la época histórica con estas especies? Quiero decir, se han encontrado restos fósiles de la misma especie o de lo que encasillamos como la misma especie, unos que ya estuvieran controlando el fuego y haciendo bifaces, y la misma especie de fósiles en otro sitio sin tener ninguna relación con fuego, con tecnología o con... Es decir, tenemos base para pensar que hubiera poblaciones de la misma especie, desarrollo muy superior al de otras poblaciones de la misma especie. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por la pregunta porque es muy interesante y bueno, a lo largo de, claro, es que tenemos que retroceder en el tiempo y pensar, nos vamos a ir 3, 4.000, 5.000 años atrás y vemos lo que ha cambiado el mundo. Nos vamos claro, muchos más años, como son miles de años, y por supuesto
una vez que surge Homo sapiens y todas esas culturas tecnológicas, hay muchísimos regionalismos, y mientras que en un lado podemos hablar de neolítico, en otro lado de la península ibérica se está dando otro tipo de cultura mucho más anterior al neolítico, que tecnológicamente está mucho más atrasados. Por supuesto que tenemos una idea un tanto lineal nuevamente y homogénea, y es muy diversificada, mientras que en un sitio hay una determinada cultura, como puede ser el neolítico, en la zona de Levante, Oriente Próximo, en la península ibérica hay otro tipo de tecnologías completamente diferentes y, entre comillas, menos avanzadas, ¿no? Entonces, sí, pues, en determinados lugares se da una tecnología y en otros otra. No sé si he contestado la pregunta con eso. Creo que ha sido una pregunta interesantísima. Con esta vamos a cerrar la tertulia. Al principio del debate decíamos que la prehistoria era un periodo de tinieblas, que estaba bajo tierra y que había que descubrir. Hay que añadir que gracias a personas como Roberto Sáez y como David Benito arrojan luz sobre esas tinieblas, y gracias a personas como ellos y tantos investigadores que están ahora mismo en campamentos encontrando y buscando y encontrando fósiles, podemos tener una idea un poquito más clara de todo aquello que sucedió y que queda oculto por el tiempo y por la tierra, ¿vale? Así que muchísimas gracias por estar aquí, a los tres. Quiero recordar el libro de David Benito, que os lo puede dedicar, y también voy a recordar la agenda de Caballo Verde próxima. El viernes que viene tenemos la tertulia literaria, nada más y nada menos que sobre el Marqués de Sade, Justín, los infortunios de la virtud. Y el viernes siguiente una fiesta recital en On Madrid, en este caso a las 8 de la tarde, con una fiesta y recital poético. Muchas gracias a todos, también a vosotros por estar aquí, a La Barbacana por vernos en el local, a Teleboadilla por la transmisión y a AMPAS de Boadilla por colaborar con nosotros, y por supuesto a la gente de Caballo Verde, que siempre están aquí echando cable. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.